muchos años en el Caribe, ahí fue que iniciamos. No, ya ese edificio no existe. Dicen que cuando el doctor José Miguel Gómez va a los programas, se sube aquello. Por cierto, un amigo suyo fue mi jefe en el Caribe, don Rudy González. Oh, muy amigo mío, sí. Cuando éramos jovencitos, ahí uno empezó a teclear. Cuando yo empecé a escribir en última hora era Rudy el director. Exacto, entonces por ahí que viene el asunto, pero aquello no, aquello hay que tener otras cosas. Bienvenido, doctor. Muchas gracias. ¿A usted le gusta estar con nosotros? A mí me gusta venir a tu programa, a mí me gusta hablar contigo. ¿Y con Carolina no? Sí, pero con Carolina, pero yo iba a la televisión contigo, no con Carolina. ¿Te recuerdas? No había nacido allá. Pero es verdad. Oye, le hicimos reír. Oye, Claro. ¿cómo se le ocurre decir eso? Pero es verdad. Es verdad. Y sigue, Metrópolis sigue. Ahí está. Ajá. Ay, ajá. ¿Y de qué cree usted que uno vive? Bueno, pues mire, Mire, vamos a doctor, Metrópolis. en su columna hoy usted habla de cómo debemos reiniciarnos el año. Pero mi primera pregunta, cuando terminé de leer a las 5:30 de la mañana el asunto, yo dije, pero si somos incapaces de reiniciarnos y el doctor nos dice que eso es lo que debemos hacer y dejar la cultura de perdedores, ¿cómo? ¿De dónde sacamos fuerza si nadie nos ayuda? ¿Cómo hacemos eso? Con la actitud. La actitud tiene mayor empuje que la inteligencia y que las propias emociones. Si tú juntas la actitud con la disciplina, la perseverancia, la continuidad, la coherencia, la consistencia, tú llegas. Entonces la mayoría de la gente hace su lista, empezando un año. Voy a rebajar, voy a dejar de fumar, no voy a tomar alcohol, voy a postergar menos, y hacen una lista. Pero la gente esa lista la ubica en objetivos, no en meta. El objetivo y la meta. ¿Cuál es la diferencia tienen entre el objetivo y la meta? Porque la meta tiene tiempo de inicio y tiempo de caducidad. El objetivo no. Si usted dice, yo voy a rebajar, en la meta usted empieza hoy a caminar y dice, en los 6 meses del año yo tengo que tener 5 libras menos. Y si no y lo al tiene, final te del frustra. año, entonces revisa por qué no lo está logrando. Pero el objetivo es algo que tú te planteas. Es un aspiracional. Algo aspiracional que pega un poquito con la ilusión, con el contacto de lo que hay, pero que tú no le das el seguimiento de la prioridad que tiene la meta. ¿Y en qué se diferencia del interés, entonces? Bueno, el interés tiene una motivación que puede ser por influencia, y más ahora que... Es más abstracto todavía. Correcto. Ok. Totalmente. Pero espérese, yo digo la meta, no vamos a hablar de lo económico. Porque ahí está Francis diciendo, yo quiero tener $1 millón este año. Ya ahí no entra los expertos en conducta, eso es otra cosa. Pero voy Sí, entra. Sí. Hay una parte que es la economía del comportamiento, que está en el cerebro. Y hoy en la neuroeconomía, en las neurociencias, se sabe por qué hay gente que económicamente le va mal y porque hay gente que tiene adicción a comida, a compras compulsivas, ¿qué le pasa en su cerebro? Volvamos al inicio del año. Entonces, la meta y el objetivo. Mi meta es, qué sé yo. La meta es medible y cuantificable. Y puede poner tiempo de inicio y tiempo de caducidad. Tú puedes decir en la meta a usar la estrategia y las tácticas de cómo tú vas a llegar a los objetivos que tú vengas. Ahora, si tú al objetivo no le pones fecha, no le miden el tiempo, no lo hace visible y se queda en la ilusión. Fíjate que lo que mueve más la meta son las cosas intangibles. Pero entonces para yo alcanzar un objetivo yo tengo que ponerme metas. O sea, yo tengo el objetivo, yo tengo que partirlo en varias metas, en varios pedacitos para alcanzar mi objetivo. Ponerle fecha. Es decir, que si yo quiero ir a Nueva York, que es un objetivo, yo tengo que ponerme varias metas, que son varios pedacitos, como sacar el pasaporte, sacar la visa. No, y la principal meta es... que conseguir el dinerito, el dinero. o un enamorado que me ayude a... El dinero, ¿de dónde lo va a obtener? Eso y cómo es lo va a ahorrar. Claro, un trabajo. Porque si tu problema es el ahorro, puede ser que entonces no vaya a Nueva York. Claro. Bueno, pues ya vamos entendiendo.
Pero yo quiero partir, doctor. Si yo he fracasado cada año en las distintas metas y objetivos, y cada año me propongo ese viaje a Argentina, o rebajar, o dejar de fumar, y año tras año no lo consigo, ¿cómo me reviso? ¿Cómo me ayudo? ¿Qué hago? Cuando no puedes hacerlo por una decisión propia y tú no tienes control de los impulsos, tú no controlas, tú no diriges tus emociones, tú no te conoces lo suficiente, entonces tú tienes que buscar la ayuda porque tú no lo logras. Y en la evaluación normalmente psicoemocional y conductual que se le hace a esas personas que no logran propósito, la trampa está. Primero hay que determinar si tiene un déficit de atención en el adulto, que es una de las causas de desfocalización, de desorganización y de no prestar atención en los propósitos y las metas. Se desenfoca. Todos tenemos que tener una meta y unos objetivos. Más de una meta. Porque fíjate que, por ejemplo, las personas que se deprimen o las personas que hacen episodios de melancolía o la gente que pierde los niveles de autogratificación, hasta de infelicidad, una de las cosas que tienen es que tienen muy pobre sentido de utilidad. Y dentro del sentido de utilidad con que vivo, esas personas no tienen propósito. Por eso hay gente que tú le dices, ¿tú eres feliz? No saben qué decirte. ¿Tú te sientes satisfecho con la vida que llevas? ¿Cómo tú te ves en los próximos 5 o 10 años? Y todavía algo más pesado. Esas 3 preguntas ya tienen muchas personas. Y todavía más pesado es decirle a una persona, después de los 50 años, tú tienes que tener 3 cosas bien claras. Vamos a ver. ¿Cómo quiere terminar? ¿Cómo quiere ser recordado? ¿Y quiénes son los compañeros de viaje? Un adulto tiene que tener eso. Entonces, el sentido de utilidad, el que se deprime y que se intenta suicidar, desde el concepto espiritual lo que tiene es un gran vacío en el sentido de utilidad. ¿Para qué vivo? ¿Por qué vivo? ¿Qué es lo que me da sentido en mi vida? ¿Con qué es que reconecto? ¿Cuál es mi pasión? ¿Cuáles son mis causas a defender? Entonces, si tu causa a defender son las que ha puesto la posmodernidad, tan pronto te quitan la conquista de la banalidad, del éxito, del dinero, de lo material, de las cosas tangibles, te quiebra por ese pobre sentido de utilidad. ¿Todo depresivo tiende al suicidio? No, apenas es un 10, un 15% que tiene pensamientos que hace rumiación de ideas suicidas. No son todos. Ahora, en la depresión severa, donde hay pobre sentido de utilidad y se acompaña de un estado de minusvalía, y si en ese cerebro de esa persona, en su vida, hay un antecedente genético de familias que sí se han suicidado, entonces hay que tenerle cuidado. Volvamos a las metas, y después hay un detalle sobre la depresión. La rutina puede encubrir los resultados frustrados. Entonces yo me enredo en la rutina, sigo repitiendo un día, sigo trabajando mucho y me pierdo en aquellos propósitos del día 31 y sigo viviendo hasta que vuelva el día 31 de diciembre y vuelva al 1 de enero y siga mi rutina. Lo que pasa es que hay personas que no conectan con ellos mismos y hacen rutina que la construyen otros. Hay gente que se mueve porque el mercado los mueve. Hay gente que compra porque alguien le dice en sus células espejo, ve, compra. Hay gente que come porque alguien le induce que come. Hay gente que le planifica la vida, el neuromarketing, la publicidad. Hay gente que sus intereses no son propios, son construidos por otros. Compra el carro que le gusta al mercado, va a los sitios que el mercado le impone. Entonces, ahí hay una renuncia del ser,
de la conquista de sí mismo. ¿Qué es lo que a ti te gusta? ¿Qué es lo que te hace feliz? No me hable que el vecino compró el vehículo nuevo y tiene que endeudarte para tenerlo porque tiene que competir, no te puede quedar atrás. Entonces, a la gente hay que descubrirle eso, identificarle eso. ¿Qué es la cultura? ¿Y el éxito? ¿Cómo la persona define el éxito? ¿Cómo la persona define qué es el éxito? Porque lo que es el éxito para mí quizás no sea el éxito para usted. Bueno, lo que nos han dicho a través de las redes, a través del internet, de la tablet, de las redes sociales, lo que te valida en esta sociedad es lo que tú tienes como éxito, que es lo que tú puedes demostrar a la sociedad. Cuando tú no tienes cosas que demostrar a la sociedad, entonces tú te sientes como un fracasado. Y por eso hay gente que se mueve tan deprisa y hace tantas cosas incorrectas incluso, para tener algo que decirle a esa sociedad, que es la validación de la sociedad, que es la notoriedad de la sociedad. La sociedad ahora lamentablemente no te reconoce y te valida por el conocimiento o la educación alcanzada. Es por las cosas tangibles, qué carro tiene, qué ropa usa, dónde va, viaja, pero eso no basta. Tienes que subirlo a la red y decirle a la gente que tú viajaste y que tú comiste, que tú hiciste para que la gente te pueda entender y sentirte tú exitosa. Es muy complejo eso. Porque mi abuela decía, por ejemplo, que para ella el éxito en su vida sería si sus hijos nunca, si ella nunca tendría que ir a un destacamento a sacar uno de sus hijos preso porque hizo algún negocio mal hecho, por ejemplo. Ella decía que ese sería el éxito para ella. Eso es un valor que le ayuda a apoderarse para ella reconocerse como éxito. Y es válido. Es válido. Se puede vivir al margen de eso que usted habla de afuera y tú puedes tener tu vida con tus metas, tus objetivos, sin importar que lo que usted dice, que el vecino tenga un automóvil de tal marca o que se vaya de vacaciones a esquiar y tú no puedas. Tú puedes mantener el equilibrio sin tener que claudicar frente a los otros. Bueno, el mantenerse dentro del hedonismo, el relativismo ético, la cultura de la permisividad, todas esas cosas es posible, pero tiene que ser una gente con mucha inteligencia emocional y social, con un nivel de espiritualidad. Fíjate, no de religión, espiritualidad, que no es lo mismo. Esa persona puede ser feliz y tener claro su norte y no alterarlo a las circunstancias del momento. Es decir, la cultura de la prisa, de lo inmediato, quizá eso no lo mueve. Esa es una persona que se aprendió a conquistar y es más fuerte. El otro es más vulnerable y es lo que estamos viendo en la sociedad. Por eso tú ves que en la sociedad hay tanta gente enferma, porque estamos planteando las enfermedades como presencia de síntomas. No, hay mucha gente enferma. Esa despersonalización, esa crisis de identidad generalizada que hablaba Simón Baldwin, de el no conocerse y que todos entramos a parecernos y terminamos siendo iguales. Eso es peligroso y de eso tú lo estás viendo mucho en la sociedad. Pero entonces ahí viene la masificación y es más fácil controlar una sociedad cuando se está así, y viene el delito. Cuando usted dice, yo quiero tener lo que el otro tiene, si no tengo los medios, hay otra forma de obtener. Hay otra forma. ¿Y qué pasa con la conciencia? ¿Qué pasa con, pierdo los frenos con tal de satisfacer el hedonismo? Mira lo que se ha descubierto. Antes de la década del cerebro, de la década de los 90, cuando no sabíamos realmente qué producía la depresión, por qué los adictos tenían las impulsividades por su droga, por qué un ludópata entraba en la mañana y salía, amanecía en un casino, por qué no se podía despegar. Se creía que eran problemas de la voluntad o que era un problema de decisión. Son enfermedades del cerebro. Entonces, una persona que tiene conductas que no puede controlar
recurrentes, reiterativas, periódicas, donde pierde la capacidad para medir las consecuencias, los riesgos, es una persona enferma. No, como que nos hemos asustado. Mire, usted habla de cultura de perdedores. ¿Es la sociedad dominicana o está la sociedad dominicana permeada por esa cultura de perdedores, aunque todos decimos que estamos felices y que Santo Domingo no problema? Hay mucha gente que está dentro de la cultura de perdedor. Porque en la cultura del perdedor, la gente que ostenta cosas, aunque no le dé resaca moral, o la gente que no resiste auditoría en su vida, está en la cultura del perdedor, aunque tenga más cosas. Aunque te diga, no te metas conmigo, José Miguel, que yo resuelvo. Sí. Pero soy triunfante, porque sí. Es que ese triunfante es muy vulnerable. ¿Cómo así? Fíjate que cuando una persona, por más que ostente y no soporta auditoría y no tiene una referencia social, aunque en esta sociedad, que es relativa desde el punto de vista moral, sin embargo todavía hoy en día hay un peso de cuestionamiento, aunque no haya sistema de consecuencia fortalecido, pero todavía la sociedad te arrincona cuando tú haces lo incorrecto y cuando tú no haces las cosas debidas. Es decir, todavía, y gracias a Dios. Ahora, lo que tenemos que cuidar, y es lo que me preocupa con la inteligencia artificial, es si nos asesinan la indignación. Cuando las sociedades entran en perder la capacidad de indignarse, eso es peligroso. ¿Pueden los expertos en conducta, los especialistas en conducta como usted, valorar de una manera diferente el comportamiento delincuencial en una sociedad donde todos decimos, si aquí entra alguien así tan buen mozo como usted, pero sabemos de dónde sale el dinero, porque usted sabemos que se tiene que sentar horas en el consultorio, bueno, y todos lo saludamos y nos miramos y, digo, y todos sabemos que posiblemente sea narco, o sea un corrupto, o sea un estafador, un contrabandista, pero lo validamos. Entonces ustedes esas conductas la validan, las perdonan. Mira, el parámetro y de lo que uno está viendo con toda la inteligencia que tú preguntas eso, es que, y preocupa mucho a la psicología social, a la psiquiatría, que los antisociales, los psicópatas y los narcisistas son los dos trastornos de la personalidad que más llegan, que más logran éxito y que más logran notoriedad en cualquier tipo de sociedad, en cualquier tipo de empresa. Los narcisistas y los psicópatas. Y llegan más al poder y se mantienen también. Eso es la ciencia de la conducta, en estudios que se ha hecho en las sociedades, midiendo rasgos de personalidad de las personas que más llegan y que se mantienen, hasta en empresas. Y lo que utilizan, los indicadores que utilizan las empresas para aumentarte y subir, tienen que tener rasgos de esas personas. Mire, usted lo dice y por el gesto lo voy a analizar. Usted se preocupa con eso. ¿Y en qué se diferencian? ¿Cuáles son los rasgos característicos así de los narcisistas y de los psicópatas o sociópatas? Bueno, el psicópata, las tres características principales del psicópata es una persona que tiene alteraciones desde el punto de vista de la conducta social y moral, produce daño, y el daño que produce en términos físicos o social o moral, no maneja culpa, no se arrepiente, no le da vergüenza, no se intimida, no se juzga y no aprende de la experiencia. Él te repite los mismos comportamientos. Pero entonces feliz. Por eso no maneja culpa. Es un culpa. impune de... ¿Verdad?
Por ejemplo, tú has visto gente que en todos los gobiernos lo culpan de algo y cae en todo y vuelve. Son unos descarados y vuelven y siguen y como dice Carmen, llegan a los sitios, a los espacios y compran a la familia y compran los hijos. Pero entonces el colectivo es culpable porque nosotros lo validamos. El colectivo le tiene miedo. El colectivo porque intimidan. Porque utilizan personas grises que hacen el trabajo sucio y las tienen distribuidas y tienen equipo. Y entre ellos son solidarios y se ayudan. Entonces por eso mucha gente le tiene temor. Estoy viendo tantas personas ahí, pero Francis dice que tenemos que hacer una pausa. Wow. Adelante, Francis. Bien, muchas preguntas. La diferencia entre sociópata y psicópata. Y algo importante. Y narcisista. Y narcisista. Faltan las características. Siga por ahí, porque no queremos. Narcisista. Porque le digo, las preguntas entonces es como el método socrático, a través de preguntas. Mira, el narcisista es un trastorno de la personalidad más frecuente en hombres que en mujeres. Más frecuente entre los 25 y los 45. Y normalmente no buscan la ayuda. No van a psiquiatra ninguno de los dos, ni el psicópata ni el narcisista. El narcisista, el gran problema es con su ego. Es una persona que tiene un ego desproporcionado, que se siente ser más superior a todo el mundo, se siente el más inteligente, el más bello, el que tiene más las cosas, es el único no que se da cuenta, es el doctor. único que sabe, es avasallante, es una persona que no reconoce los aportes de nadie, sino es él que lo hace y que lo dice y que lo dirige, y entonces tiende mucho a maltratar o emocional o psicológicamente o socialmente. Eso en términos domésticos, en términos colectivos, yo pienso, por ejemplo, en Trujillo, o pienso en un jefe de familia con esas mismas características. Con esas características. Y entonces cuando él no puede controlar, se la cobra, el narcisista, o maltrata físicamente o acosa a la empleada para tener sexo, o la bota. Para lograr los propósitos tienen la delicadeza y son hábiles e inteligentes para llegar, saben cómo, son grandes seductores, afables para lograr propósito. Esos son los narcisistas. Pero son depredadores emocionales ambos, tanto el psicópata como el narcisista. Se sostienen y se chupan la vida del otro, pero no dan, no aportan. Todo hay que dárselo y reconocerlo y validarlo, pero no te reconocen ni te validan. Un ejemplo de un narcisista en una crisis de pareja es decirte: tú eres una mujer de suerte, fíjate con quién tú has dado. Ya te lo dejas así. Pero se lo creen. Claro, él lo está diciendo porque de verdadmente lo cree, que él es superior. Okay. Y que el otro tiene suerte. Y manipula emocionalmente. Sí. Pero manipula mucho. Y por eso cuando uno ve una persona que está en la bota, en el pie de un narcisista o de un antisocial, hay que enseñarle a poner límites, a salir de la influencia de ellos, y hay que poner distancia. Envejecen así, porque no hay... tú no le ganas. Tú no le ganas. Es mejor dejarlos. En los casos de feminicidios, ¿usted ha tenido oportunidad en alguna investigación de verificar si se ha podido dar casos de casos de narcisismo o de psicopatía? Los narcisistas en la mayoría de casos hacen otro tipo de daño, pero no de feminicidio. Tienden a agredir físicamente, tienden a manipular emocionalmente, financieramente, pero se cuidan en la parte
de la referencia social. A diferencia de los psicópatas. Por eso no, de matar a un narcisista tiene que ser por una infidelidad muy reconocida. ¿Y los psicópatas? Y no la está matando por la infidelidad, sino porque agredió el yo de él. Oh, bien. Entonces, sociópata y psicópata. Siempre se piensa que el psicópata ya es como un esquizofrénico, ¿no? No. Por eso tú eres muy brillante abogada, tú sabes que la culpabilidad la tienen porque tienen conciencia de lo que hacen. El esquizofrénico, que es un psicótico, que en un estado de delirio, de demencia, puede cometer un acto porque escuchó una voz que dijo que lo matara, pero el psicópata no. Está en plena conciencia, está lúcido, sabe por qué lo hizo, cuándo lo hizo, cómo lo hizo, y lo planificó. Y lo hace porque sí. Y lo hace porque sí. Entonces, a propósito de esa sociedad banal, la banalidad, la civilización del espectáculo y demás, ¿qué pasa con la psiquiatría versus los famosos coaching? Yo conozco muchos posibles pacientes suyos o antiguos pacientes que dicen, no, con el psiquiatra yo iba a durar 1 año, pero yo fui a una reunión de fulanito o fulanita y yo salí nuevo. Eso es parte de la frivolidad contemporánea. Tú sabes que ahora se está preocupando mucho en términos de psicología el problema de cómo la sociedad construye el narcisista. Ya el narcisista no tiene que construirse él, la sociedad lo construye. Y lo construimos porque vive una sociedad muy individualista, muy egoísta. Y del niño le estamos dando todo lo que quiere. Y lo conquistamos, dándole y validándolo todo. Y reconociéndolo. Y estimulándolo a que sea mejor que el amiguito, a que tenga más cosas que demostrar. Y todo lo de él es bien y es inteligente y es bueno. Y le vamos quitando en la construcción de la personalidad todo lo que es lo intangible, es decir, el altruismo, la solidaridad, la autocompasión, la reciprocidad, se la va quebrando. Y lo vamos haciendo, construyendo un ser más individualista, gana tú, siempre tú, y lo vamos construyendo en nuestra casa y en la escuela. Y cuando viene a ver, hemos construido el monstruo. A través de la sobreestimulación. Y la sobreprotección y de evitarle la frustración. Los muchachos ahora no se frustran. Todo hay que dárselo y todo hay que comprárselo y todo hay que evitárselo. Y eso es complicado. Eso es complicado. Yo te lo digo porque veo adolescentes todos los días. Entonces, cuando tú tienes un niño soberbio con pedante, preadolescente en una casa, o en una escuela, en un colegio, en el bullying, tú le dices cuál es el problema. Bueno, que él es el más inteligente, es el que más sabe matemática, y él relaja a los demás. Entonces yo le pongo de tarea, le digo a la mamá y al papá y al colegio, él tiene que quedarse 2 horas todos los días explicándole a clase a los que no la saben. La mamá se pone colérica y me dice, pero doctor, pero ¿cómo es eso posible? Le digo, es que ese niño es muy inteligente y date cuenta que se está criando más pedante, más prepotente, humilla. Para tú construir a ese ser humano, enséñale a ser solidario. Hazle un sacrificio a que los demás pasen a través de él, para que él desarrolle la autocompasión, la reciprocidad, para que sea una persona mañana. Entonces, pero entonces a nosotros, ahí están escribiendo muchísimo, me imagino que a Carolina también. Entonces a la generación mía, a la suya, nos criaron mejor. Muy Personas buena. que quizás no tenían grados académicos. Con carencia en lo tangible, Exacto. pero con una fortaleza en lo intangible. Y por eso es más sana. Por eso hoy en día es más sana. Por eso tu idea es más equilibrada, está más estable. Por eso tus pérdidas tú las aceptas. Tú tienes pérdidas que tú las aceptas. Y tú renuncias de muchas cosas porque tú vienes hace muchos años con pérdida y renunciando. Y no pasa nada.
Un muchacho de esto no le entra el internet el fin de semana y le da un ataque de pánico. Pero hay culpa en la casa, entonces. Claro. Sí. Y si no tiene la tablet, le entra golpe a la mamá. Si le quitan la tablet. Usted no acepta eso con su muchacho. No. Claro, acá me están escribiendo que hemos criado a los muchachos con protectores hasta para el cover del celular. Exacto. Sí. Bueno, los Reyes tuvieron problemas con eso. Mire, sí. Doctor, a propósito de psicopatía, de sociopatía, hay un caso que llamó mucho la atención en la República Dominicana porque el personaje vivió aquí, que es el caso, y ya no hay que usar subterfugio, del famoso espía, que se descubrió que era un doble agente y que era aquí el ejecutivo de una firma minera importantísima, y que en la geopolítica descubrieron que el hombre era un agente que hacía servicio para la fracasada Revolución Cubana, algo que no se cree mucho, pero ni modo. ¿Cómo puede una persona sana tener esa doble personalidad y vivir tranquilo? Que solo se veía en películas así. Ajá. Me está mirando como diciendo, eso es más frecuente de lo que tú crees, Carmen. A mí, ya yo les conozco el pensamiento. Sí. Ella me lee el pensamiento. Claro. Tú no sabes, la persona que de día hace un trabajo y de noche otro y viene aquí temprano. Sí. Son personas extremadamente inteligentes, porque los psicópatas son extremadamente inteligentes. Tienen la capacidad de manipulación, de doblaje, de cuando hay que hacerse víctima, hacerse, cuando hay que ser duro, cuando hay que utilizarlo como hombre gris, también, cuando hay que hacer lo indebido, también se prestan. No tienen línea de división entre el reconocimiento de lo que es el yo y el super yo. El super yo en la personalidad es la parte moral, la parte ética, es la que te dice, no lo hagas. Y tus padres, y tu mamá, y tu papá, y tu hermano, y tus hijos, y tus amigos, y tus familias. Esa referencia que en la parte estructura del super yo, todo el deseo nos impulsa a hacer muchas cosas. Tú la discriminas por la parte prefrontal, por esa parte del super yo, que es la que te frena, que es la que te dice, no lo hagas. Tú quieres, pero no lo hagas. Eso está ausente en el psicópata. Y cuando se derrumba el mundo de la fantasía, ¿tiene reacciones de arrepentimiento? No. Ni pide. Por eso tú lo ves, y los viste mucho cuando tú estabas en la justicia directamente. Suben frío, ausente, no se inmutan, no sienten vergüenza, ni se culpan, ni se arrepienten, ni aprenden la experiencia. Eso se le olvida a la sociedad y se engancha y se reconecta de nuevo. Eso es lo peligroso. Aquí hubo un caso reciente de un descuartizador que le llamó la atención por, como usted decía al principio, las redes y demás, pero hace unos años aquí hubo un caso que le llamaron el caso del pollero, que fue así, pero en trozos más pequeños, hace 40 años. Yo estaba, ¿no? La cortó y la iba guardando en cajitas. ¿Quién es capaz de hacer eso, doctor? Yo no sé cómo puede reinsertarse socialmente. Ese nivel de psicópata desalmado, que es el psicópata ya de muertes, de asesinatos en serie, de cárceles psiquiátricas y de cárceles permanentes. Ese es el psicópata disfuncional desalmado. Ahora, el psicópata funcional es el peligroso, ese que tú estás describiendo. Descuartiza y se toma un trago. No, el que tenemos en la sociedad, que convive con la sociedad, que aparece normal y que hace cosas y hace daño y lo utilizan y se deja utilizar, pero aparentemente es adaptable, es inteligente, funcional, pero en la intimidad hace daño. Pero ese no va a ir nunca a su consulta. Porque ese es el que lleva a la mujer y lleva a los hijos, pero él no va porque él está bien. Son ellos que están mal. Y usted se puede dar cuenta a través de esa presencia de adláteres,
de que el que está mal es que lo llevó. Tú sabes que cuando uno tiene mucho tiempo en esto, uno desarrolla el olfato. Y como ustedes, en la justicia cuando investigan, cuando te está hablando, tú te le estás adelantando entre lo que te está diciendo y lo que está escondiendo, y entre el lenguaje extraverbal de cómo lo dice. Porque ese psicópata puede estar en el consultorio, sentado con la mujer y el niño. Y tú te das cuenta cómo la mujer o el niño, el adolescente, hijo de él, cuando va a hablar, lo mira y baja y él la responde, cabeza y tiene miedo. El niño se rasca porque no quiere hablar, porque él sabe lo que le espera allá. Entonces, uno los reconoce lo fríos que son. Sí. Y es el 1.5% de la sociedad, es el 2% de la sociedad que tiene un trastorno antisocial de personalidad. Es más frecuente de lo que tú te imaginas. Doctor, ¿usted está de acuerdo con la judicialización de comportamiento? Evidentemente me estoy refiriendo al caso del pelotero joven y la niña y demás, pero Carolina tiene una pregunta. Sí, yo quiero aprovechar que usted está acá, porque hace un tiempo yo leí un libro que hablaba sobre descifrar el código, cómo nos formaron cuando pequeños y cómo eso incide en la manera como nosotros administramos el dinero de adultos. Si cuando chiquitos fuimos organizados, así somos cuando adultos y viceversa. Entonces, ahora que usted habló de elite, el ego y el super ego, entonces en el libro decía como que si cuando en el momento en el que nos quitaron cuando dejamos los pañales, nos enseñaron, por ejemplo, a ir al baño de manera organizada, somos una persona a sí mismo organizado con las finanzas. Y si nuestra madre era una persona que no era gastadora, así mismo nosotros somos. Bueno, ¿qué tanta incidencia realmente tiene eso? No, mira lo que pasa. Los comportamientos en los niños, el aprendizaje, la crianza, es más de modelamiento de modo de influencia de lo que ve. Lo repite, ¿verdad? El comportamiento social es así. Ya, y se descubrió ahora en la neurociencia, a través de las células espejo que tenemos en el cerebro, que lo que tú ves mucho, por eso tú lo terminas copiando. Y si te repiten el concepto, tú lo haces. Ahora, ya cuando adulto, cuando te crean los hábitos, y los hábitos repetitivos se convierten en comportamiento. Ahora tú vienes con unos rasgos de personalidad que son tu forma de ser y tu forma de reaccionar en diferentes circunstancias, y evidentemente si tú tienes un poco de rasgo obsesivo, tú vas a ser meticulosa, ordenada, ahorrativa, planificadora, limpia, porque tiene tus rasgos. Así tendrás rasgos de histriónica o tendrás rasgos de algo, pero esos son tus rasgos. Ahora, eso tiene que ver mucho con la conducta que te enseñaron en tu casa, de planificar tu vida. Ya lo que decía Carmen ahorita, tu pregunta era sobre la judicialización de los comportamientos, o sea, la relación temprana, el enamoramiento temprano, las relaciones sexuales tempranas. Mira lo que te voy a decir. Cada vez que yo veo un hecho complejo en la sociedad, como psiquiatra, como escritor, como columnista, vecino tuyo en el Hoy, pues yo me tomo mi tiempo en leerlo, y por un aprendizaje que ya me he acostumbrado a leer subrayando, y yo leo subrayando, hasta el periódico, de economía, de lo que sea, yo subrayo como si fuera a guardarlo. Y si es de interés lo guardo y lo vuelvo a leer entre la semana. Cuando tú buscas esos hechos, tú tienes que buscarle lo que se esconde, lo que no se ha dicho y cuál es el comportamiento social de esos hechos. Por ejemplo, en Franco, tú dices, wow.
Y aquí es, desde que yo fui director del hospital psiquiátrico y fui presidente de la Sociedad de Psiquiatría y de Sexología, filiales del Colegio Médico, siempre me interesé por decirle a mi amigo Bello Rocha, recuerdo, y al del PLD, Brito, siempre le dije, oigan, utilicen, por favor, la parte de la psiquiatría forense del INASIF para que se hagan estudios sobre esas cosas y le aporte a la justicia y le aporte al aprendizaje dominicano, se quede con la experiencia de qué pasó. Si tú te pones a ver, ahí hay todo un comportamiento social de inmadurez, de no medir consecuencias, de patología familiar, de disfunción familiar, es decir, de repetir los mismos modelamientos y comportamientos de los traumas que tú tienes y que tú arrastras. Esta señora a los 14 se embaraza, tiene una hija de 14 años. Ella no aprendió a ser madre, ella nunca pudo desarrollar un aprendizaje de madre, no lo ejerció, no lo vivió y se hace un proceso de adolescentización con la propia hija. Se hacen iguales y hacen comportamiento. Y este muchacho con 21 años, con dinero, entra sin medir consecuencias. Entonces tú dices, wow. Entonces, cada cosa que pasan así, si la pudiésemos estudiar desde el contexto familiar, psicosocial, de las patologías, tú puedes aportarle a la justicia y puedes aportarle a la fiscal, a la jueza, que va a hacer algo, para que no lo haga solamente por lo que establece el código, sino que utilice otras armas que pudieran ser también, que aporten a eso. Tú como abogado me entendiste. 20 años no va a resolver ese problema, 20 años privado de libertad, correcto, dolorosamente. Correcto. Mire, doctor, qué pena que el minutero avanza. Un asunto, los torturadores en las cárceles políticas, ¿son sociópatas o psicópatas? Usted que está haciendo algo con Johnny Aves. Ay, sí, me está dando mucho trabajo. Por eso te dije que si tenía algo de personas que conozcan de los que fueron torturados por Johnny Aves, voy a trabajar a Johnny Aves. ¿Sociópata o psicópata? Los torturadores en cárcel, que los escogen, ¿cómo es que le decían antes? Probó. Sí, le dicen todavía. Le dicen gana probó. Muchísimo. Sí. De preboste, probó. Probó. Sí. Entonces, ese comportamiento social tiene que tener psicopatía, porque una persona normal se niega, porque sufre. Y hace sufrir. Y hace sufrir. Bueno, doctor, no nos haga sufrir más. Claro, yo acabo de copiar el enlace del paquete de Psicoanalizando a los Presidentes y Políticos Dominicanos, el paquete de los 4 libros del doctor, que sabe que tiene los 2 libros bueno, está Trujillo y Balaguer. Trujillo y Balaguer, las dos primeras psicopatografías del país, están en Amazon, claro, y bien vendido en Amazon. Claro, está en Amazon. Claro, está la versión digital para los que les gusta leer en la tableta, y también está en pasta blanda. Lo estoy tuiteando en mi cuenta de Twitter para que lo puedan ordenar por ahí la gente que son cibernéticos. Doctor José Miguel Gómez, muchísimas gracias por estar con nosotros esperando el gobierno que ya llegó con Iluminada Muñoz y su gente. Muy buenas tardes y hasta mañana. Gracias.